Buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a la última sesión de nuestras jornadas. En la tarde vamos a tener 3 exposiciones. Comenzamos con Gloria Díaz, de la Universidad Nacional de Jujuy y CONICET, el origen de lo posible en todo sector. Escuchamos. Gracias, Julio. Bueno, gracias a la UCA, a los compañeros, los colegas que estamos trabajando en esto. Muy contenta de poder participar y estar acá con ustedes. A lo largo de estos años de trabajo como equipo de investigación, la problemática que me ha tomado por completo en mis reflexiones es, primeramente, cuál es el origen de lo posible en Dulce Escoto y, anudado a ello, si Dios puede concebir lo imposible. He realizado diversos intentos en dar respuesta al asunto desde distintas líneas que en los textos del Sutil parecen sugerirse. En esta oportunidad y a raíz del estudio que realizamos de las distinciones 35 y 36, entiendo que es viable confeccionar una respuesta a partir de una tríada temática que creo legítimo vincular, aun cuando nuestro autor no lo haya presentado así. A saber, la existencia de una ciencia divina, el esquema de los 4 instantes de naturaleza y la postulación de la producción de seres inteligibles como objetos secundarios en Dios. El entramado que se teje a partir de hilar estas 3 temáticas me permite concluir, al menos provisoriamente, si Dios puede pensar la contradicción. Pues bien, avanzo en este marco de resolución. Entonces, aunque lo acabo de decir, lo digo, no nos olvidemos que mi propósito es tratar de entender cómo se configura lo posible y si Dios puede pensar lo imposible, y todo esto que vamos a escuchar creo que nos puede llevar a ese tema, ¿no? Bueno, entonces el primer punto sería la existencia de una ciencia divina. El abordaje de este tema no está tratado como tal en las distinciones arriba mencionadas, pero considero que subyace a las mismas. Propongo encararlo a partir de las cuestiones sobre metafísica de Aristóteles, libro 1, a partir de la traducción que hace nuestro colega Héctor Salinas. Pues bien, en dicho texto, Escoto dice estar siguiendo la metafísica de Aristóteles y se pregunta sobre la nobleza de la ciencia metafísica. La pregunta se debe a que Aristóteles inicia su célebre obra con la afirmación: todos los hombres por naturaleza desean saber, vinculando la realización del ser humano con la sabiduría y analizando qué rol juega el conocimiento metafísico en esta búsqueda de plenitud y de perfeccionamiento del ser humano. En el pasaje 4 de este texto, Escoto afirma: la fuerza de la prueba de Aristóteles se encuentra aquí. Si amamos naturalmente más el sentido, que es más cognitivo, y no solo a causa de su utilidad para la vida, sino a causa del conocimiento, se sigue que naturalmente deseamos más saber, porque este conocimiento es más noble que el conocimiento sensible, y nuestro conocimiento sensible se ordena a este como a su fin. Es decir, para ambos filósofos, el hombre, cito, naturalmente desea la ciencia, que es su perfección primera, y entender, que es su perfección segunda, por la cual se une a su principio. Fin de la cita. Continúa en Sutil con que si todos los hombres desean por naturaleza saber, desearán por tanto en grado sumo la ciencia en grado sumo. Eso lo afirma Aristóteles en el libro 1, capítulo 2, Escoto adhiere a Aristóteles y asegura, cito a Escoto: es ciencia en grado sumo aquella que se ocupa de las realidades cognoscibles en grado sumo. Las realidades cognoscibles en grado sumo se entienden de 2 maneras: o porque son conocidas antes que todas las otras realidades, y sin ellas las otras realidades no pueden conocerse, o porque son cognoscibles con máxima certeza. Esta ciencia considera las realidades cognoscibles en grado sumo de los 2 modos. Por lo tanto, esta es la ciencia en grado sumo y, en consecuencia, la ciencia deseable en grado sumo. Fin de la cita. Las realidades más comunes son el ente en tanto ente, y todas aquellas realidades que se siguen del ente en tanto ente, nos dirá Escoto siguiendo a Avicena. Aristóteles, a su vez, afirma que la sabiduría es la ciencia que se ocupa de determinados principios y de determinadas causas, y que por tanto habrá que ver de qué causas y de qué principios la sabiduría es ciencia. Es claro, enuncia el Estagirita, que nos referimos a la ciencia de las primeras causas y de los primeros principios. Para probar la necesidad de esta ciencia, Escoto construye el siguiente razonamiento, cito: de la evidencia de las realidades comunísimas se entienden en primer lugar, como lo prueba Avicena, se sigue que las realidades especiales no pueden conocerse a menos que las realidades comunes se conozcan previamente. Y el conocimiento de estas realidades comunes no puede tratarse en una ciencia particular,
porque por la misma razón podrían tratarse en una o en otra, puesto que el ente y el uno se dicen de modo equivalente de todas las cosas, de tal modo que se repetiría lo mismo inútilmente muchas veces. Por lo tanto, es necesario que haya una ciencia universal que considere por sí aquellas realidades trascendentes. Y llamamos a esta ciencia metafísica, cuyo nombre se construye a partir de meta, que significa trans, y de icos, que significa ciencia, como una ciencia trascendental, porque es una ciencia que se ocupa de las realidades trascendentales. Fin de la cita. El texto sigue su camino vinculando la ciencia con las primeras causas y los primeros principios, pero yo no me voy a detener en eso. Ahora bien, en la clasificación de ciencias que propone el Sutil, halla que la metafísica, entendida como ciencia del ente en cuanto ente, prepara lo natural para que lo sobrenatural no se presente de forma violenta ni brusca. Claro, la metafísica no es la ciencia final, porque no tiene, en la versión clásica de interpretación de este asunto, como objeto a Dios. En efecto, como bien describe Illanes, que es un autor que sigo, en Escoto es la teología aquella ciencia que tiene a Dios por su sujeto u objeto primero, formalmente en cuanto a Dios. Es aquel saber que se despliega como explicitación de todo el contenido implicado en la esencia de Dios. De ahí que la teología sea un saber divino. Lo anterior implica que solo el intelecto divino alcanza por su propia naturaleza el conocimiento del objeto primero de la teología, ya que solo Dios se conoce por esencia a sí mismo. La teología es por eso saber propio de Dios. Y ya les indica que ello es en un doble sentido. Cito, de una parte, porque todo conocer divino es teológico, ya que Dios conoce la entera realidad conociéndose a sí mismo, y de otra, porque ningún ser creado puede conocer a Dios en cuanto a Dios en virtud de sus solas fuerzas naturales. Podríamos afirmar entonces que todo otro conocer teológico deriva de la teología dei, y es ello posible porque Dios ha resuelto comunicar ese saber. Y ya les precisa que tal comunicación acontece de dos maneras, y cada una fundamenta dos realizaciones de la teología. A, por la visión beatífica dando origen a la teología beatorum. B, por la revelación y la fe tal y como son concedidas al hombre inguía, dando origen a lo que podríamos denominar teología beatorum, y que Escoto designa ordinariamente como teología nostra. Podemos asumir entonces que solo Dios conoce naturalmente a Dios. Él es un objeto que solo es cognoscible naturalmente por su propio intelecto divino. Dios tiene como primer objeto conocido a sí mismo, se conoce su esencia, y luego, a causa de ese conocimiento, todo lo demás. Dice el Sutil en el prólogo de la Ordinatio, cito, la teología de Dios trata acerca de todos los cognoscibles, porque el objeto primero de su teología hace que todo lo demás sea actualmente conocido en su entendimiento. Dejemos acá esta primera parte, sirva de comprensión de lo que se supone es la ciencia perfecta de Dios. Avancemos entonces a lo que en efecto conoce Dios según la propuesta de Escoto. Para ello, iniciar este planteo a partir de reconstruir lo que llamamos los 4 instantes de naturaleza en la mente divina. El punto 2, ¿qué conoce y qué produce Dios? Como bien han señalado en sus distintas intervenciones y escritos Carlos Martínez Ruiz, Julio Castelo Dubra y Enrique Maiocchi, lo que se conoce como instantes de naturaleza aparecen en diversas obras del Sutil, paralelamente y con variaciones. Es evidente que Escoto emprende un camino personalísimo al respecto, distanciándose de los maestros modernos de la época, y lo lleva a cabo a partir de una disección metafísica, podríamos decir en términos gilsonianos, que podemos enunciar en un primer intento de presentación de este tema a partir del prólogo de la Ordinatio. Cito. De este modo, lo que en primer lugar alcanza naturalmente su conocimiento es su esencia, inmediatamente conocida en su entendimiento. Lo que en segundo lugar alcanza naturalmente son las quiridades, en las cuales se hallan incluidas sus propias verdades. Luego, en tercer lugar, las mismas verdades virtualmente incluidas en las quiridades conocidas por él. La relación del segundo momento con el tercero no es una relación de causalidad, como si estas quiridades causaran algo en el entendimiento de Dios. Su orden solo es el de los efectos esencialmente ordenados en relación con la misma causa. En otras palabras, la esencia de Dios causa naturalmente esas quiridades que Él conoce, por así decir, antes de que se hagan conocer las verdades que se relacionan con ellas. Uno de los términos que voy a dejar para tratar
Poco después es el término de virtualiter, que además ya lo hemos venido tratando acá, y me centro un segundo en lo que es el término quiritates, que Duns Scoto pareciera preferir acá en este pasaje al de essentia, sin duda, creo yo, porque se trata aquí del conocimiento absoluto de Dios sin consideración de la creabilidad que hace de la quiridad una esencia propiamente dicha. Ya si vamos directamente a las distinciones, que es lo que hemos venido trabajando, como también ya hemos visto a lo largo de este congreso, en Ordinatio 1, 35, 32, la redacción de estos instantes es la siguiente. Voy a seguir la traducción de nuestro colega Carlos Martínez. Esto puede explicarte de la siguiente manera. En el primer instante, Dios entiende su esencia bajo una razón puramente absoluta. En el segundo instante, produce la piedra en el ser inteligible y entiende la piedra de manera tal que se da en la piedra una relación al entendimiento y a la intelección divina. Pero todavía no se da relación alguna de la intelección divina a la piedra. Antes bien, la intelección divina termina la relación de la piedra en tanto inteligida a ella misma. En el tercer instante, quizá, el entendimiento divino puede comparar su intelección a cualquier inteligible al que nosotros podamos compararlo, y entonces, al compararse con la piedra inteligida, puede causar en sí la relación de razón. Y en el cuarto instante puede haber una reflexión sobre la relación causada en el tercero. Por lo tanto, no es necesaria ninguna relación de razón para entender una piedra como anterior a la piedra en cuanto a objeto. Antes bien, esta, en cuanto causada, es posterior en el tercer instante y será más posterior todavía en cuanto conocida, puesto que se produce en el cuarto instante. Como ha planteado Julio Castelo Dubra en sus especulaciones, bajo un esquema de instantes de naturaleza, Scoto hace una distinción conceptual que establece un orden de anterioridad y posterioridad sin implicancia temporal y que debemos comprender que es absolutamente natural. Esto es, no hay aquí intervención directa de la voluntad divina. Como ya lo hemos visto, hallamos en un primer instante de naturaleza que Dios intelige su propia esencia sin que se verifique allí ningún tipo de relación, ni real ni de razón. En un segundo instante produce su objeto de conocimiento, la esencia de la piedra, en el ser inteligible y lo entiende. En un tercer instante, eventualmente Dios puede comparar su intelección con cualquier inteligible y así causar en sí una relación de razón de la cosa hacia él. En el cuarto instante, Dios puede, en un acto reflexivo, volverse sobre esa relación causada en tres y conocerla. Entonces, Dios conoce su esencia como objeto primario, Dios conoce las criaturas como objetos secundarios, Dios compara su esencia con el objeto secundario, Dios conoce la relación del instante anterior. A la pregunta que aparecerá en la distinción 36, si el fundamento de la relación hacia Dios en cuanto a cognoscente tiene un verdadero ser de esencia, el hecho de que está bajo tal respecto, iremos viendo que para Scoto, tanto la relación de imitabilidad que plantea Gant respecto al conocimiento que tiene Dios de las criaturas, como la relación del fundamento con Dios, son posteriores al fundamento. En el primer instante de naturaleza, el acto y el objeto son idénticos, pero aquello que es conocido como objeto secundario no determina la intelección, más bien se sigue de la intelección de la esencia divina. En rigor, no es causado por el acto de conocimiento, pero sí depende del intelecto divino y de la esencia divina en la que están contenidos según sus propias razones formales. Dice Scoto en el pasaje 39, Dios causa o puede causar todas las cosas, no irracionalmente, luego racionalmente. Luego posee una razón según la cual forma, pero no la misma para todas las cosas. Luego forma los singulares según sus propias razones, pero tampoco según razones exteriores a él, ya que no necesita nada distinto de sí para poder hacer. Luego, según razones en su mente. Ahora bien, nada hay en su mente que no sea inconmutable. Luego puede formar en su mente todo lo formable según su eterna razón propia, y así es la idea postulada. Y sigue en el pasaje 40. Parece que la piedra inteligida puede ser considerada una idea. Reúne en efecto todas las condiciones antedichas, ya que es una razón propia exteriormente factible, como el arca en la mente, que puede ser considerada principio respecto del arca en la materia, y es la razón propia según la cual es formada el arca en la materia. Y esta razón eterna existe en la mente divina como lo conocido en el cognoscente, mediante un acto del entendimiento divino. Fin de la cita.
O sea, con respecto a los objetos secundarios, y como indicábamos más arriba, Escoto retoma la propuesta agustiniana de hablar de ideas. Pero si bien Agustín las toma como si fueran causas de conocer algo, razones según las cuales son formadas las cosas que se forman, por el contrario, el sutil sugiere que se le interprete así. Cito pasaje 45. Como quiera que aquí no dice sino que estas son las razones según las cuales son formadas las cosas que se forman, esa sentencia suya, si se dice en otra parte, puede ser explicada, diré, así. Según las cuales, no como si según denotase la razón formal del entender, sino según las cuales, en cuanto según objetos. No primeros ni que mueven el entendimiento, sino según objetos secundarios que terminan el entendimiento. Me permito hacer una brevísima digresión, pero debido a la importancia de entender la expresión razón formal, traigo a colación aquí, puedo estar equivocada, pero creo que me puede servir, que cuando Escoto tiene que analizar la distinción de los atributos divinos en Ordinatio 1, Distintio 2, Quaestio 4, se plantea los grados de unidad y de distinción metafísicos. El primer y más bajo grado de unidad es el del conjunto, por ejemplo, el de los objetos puestos en una pila, unita aggregationes. Por encima de este se ubica la unidad de orden, unitas ordines, correspondiente a que cada una de las partes ocupa un lugar que se justifica en virtud de algún principio. A continuación, y por encima de este, se ubica la unidad por accidente, unitas per accidens, unidad de algo determinado y de la forma que lo determina. Si esta forma es accidental, se obtiene la unidad por accidente de la cual hablamos. Si esta forma es sustancial, se obtiene la unidad superior a la precedente, que surge de los principios esenciales de un ser. Es la unidad por sí, unitas per se. Por encima de esta última, más allá tanto de la unidad de composición como de la de orden, se ubica la de lo simple, unitas simplicitatis. Se trata entonces de una verdadera identidad, pues en el interior de lo simple cualquier cosa se identifica con cualquier cosa. Podría creerse que de este modo se alcanza el término de esta jerarquía, pero nada de eso ocurre. Más allá aún de todas estas unidades, agregado un Escoto, se encuentra la identidad formal, en la cual lo idéntico incluye a lo idéntico en su razón formal misma, es decir, inmediatamente por sí. Inversamente, es formalmente distinto de algo, aquello que no le es, cito, idéntico por inclusión en su razón formal. Por lo tanto, existe distinción formal, o, como en ocasiones prefiere expresarse Duns Scoto, no identidad formal, donde quiera que se encuentren dos quiridades, cuyas razones formales son irreductibles la una a la otra. Tengamos presente esta clasificación a la hora de pensar la distinción entre los objetos secundarios en la mente de Dios. Porque Escoto en Ordinatio 1, 35-27 dice, cito, que la primera intelección divina, que es beatífica, es de la esencia en tanto esencia sin relación alguna, ni real ni de razón, debido a la perfecta identidad real del entendimiento a la esencia objetivada. Fin de la cita. Pero ello no sería el caso de los objetos secundarios. En efecto, en dicha cuestión, Escoto reversiona a Agustín y dirá que, cito, idea es la razón eterna en la mente divina, según la cual algo es formable conforme a su razón propia. Fin de la cita. Y aquí debe entenderse ratio como el principio a partir del cual se formaría algo. Ahora bien, en Ordinatio 1, distinción 8, Quaestio 5, la idea divina, en tanto que tal, es anterior al orden de la posibilidad de existir. Entonces nos preguntamos con Maiochi, o Manchoki, ¿qué tipo de ser puede ser atribuido a la idea? Paso al punto 3, ser posible e imposibilidad en Dios. Para abordar este aspecto, continuaré desde el estudio del Ordinatio 1, distinción 36. El enfoque que dicha distinción toma es el enfoque de Pedro Lombardo, y es por ello que nos hallamos hablando de las ideas divinas, aun cuando a Escoto más bien le interese otra cosa. Él, Escoto, inquiere, vuelvo a citar, si el fundamento de la relación hacia Dios en cuanto a cognoscente tiene un verdadero ser de esencia por el hecho de que está bajo tal respecto. La pregunta es por el objeto mismo del conocimiento, la esencia de la cosa que conoce Dios desde la eternidad, la cual funda la relación de ella con la intelección divina. La respuesta será negativa, esto es, el fundamento de la relación no tiene un ser de esencia. Dicho de otro modo, lo que se produce en el segundo instante de naturaleza no posee ni un ser de esencia ni un ser de existencia. El objeto de conocimiento es algo producido solo en el ser inteligible, un ser que no es ser en sentido irrestricto, simpliciter, como vemos en Ordinatio 36, pasaje 28. Pero vamos un poco más lento.
Es importante contar con una mirada sintética de cómo organiza el sutil la distinción 36 y entender a razón de qué él introduce la noción de ser inteligible de los objetos por Dios conocidos ad intra, si queremos aproximarnos lo más que podamos a lo que nos inquieta acá, el origen de lo posible en Dios y su relación con lo imposible. Al principio de la distinción 36 se enuncia que sí posee un ser de esencia, pasajes 1 y 2, y que no posee un ser de esencia, pasaje 3. Entre los pasajes 4 a 12 se presenta la opinión de Enrique de Gana al respecto, quien va a decir que sí, y en el pasaje 3 y subsiguientes, argumentos en contra de la posición de Enrique de Gana. En los pasajes 13 a 18 y 25, Escoto presenta argumentos desde el punto de vista de la creación que dan cuenta del riesgo de que significaría asumir la tesis gandavista de que el fundamento posee un ser de esencia. En los pasajes 26 a 29 nos encontramos ya propiamente con la respuesta de Escoto, en la que utilizará la noción de ser inteligible en reemplazo del ser de esencia que tienen las cosas conocidas en el intelecto divino según Enrique. En el pasaje 30 se enuncian objeciones contra su propia posición y allí mismo las rebate. En los pasajes 30 y 31 introduce la idea de ser disminuido, como bien ya nos ilustró el profesor Héctor al respecto, un ser disminuido como un S secundum quid, opuesto al S simpliciter que abarcaba tanto el ser de esencia como el de existencia, porque al fundamento por el que pregunta no le cabe estatus ontológico. En el pasaje 40 usa la noción de objeto conocido y se pregunta en qué sentido es principiado y causado por el entendimiento divino. En los pasajes 44 a 45, además de la noción de ser disminuido, aparece una comparación con el ser representado, con el ejemplo de la estatua, que también vimos que reaparece en la Reportatio, y continúa ello entre los pasajes 46 y 47. El ser disminuido no tiene ser de esencia. Para Escoto primero tiene que haber una cosa, luego comparar su conocimiento y de ahí surge una relación de razón. Ese algo tiene que ser algo que pueda entrar en relación. Ahora bien, tal algo no puede ser un ser real ni poseer un ser de esencia porque pondría en jaque nociones avaladas por la religión católica como la de creación ex nihilo y la de simplicidad divina. Escoto entiende que en ese segundo instante hay una producción en el ser inteligible y es la producción de la entidad absoluta que funda una relación de razón. Pero no es necesario que esa entidad absoluta tenga un ser real, sea de esencia y mucho menos de existencia, sino que basta con que tenga un ser disminuido. Y a ese ser disminuido, a esa entidad absoluta, le es concomitante una relación de razón. En los pasajes 39 y 40 busca resolver la objeción que ve en la intelección divina el problema de una causalidad deficiente con término final en una entidad absoluta, que sería el ser inteligible de las criaturas. En efecto, Escoto avanza en mostrar que la intelección de las criaturas conlleva una especie de causalidad, pero que no debe entenderse en términos de cambio aristotélico. Mientras que el conocimiento que posee Dios de su propia esencia es unívoco por la perfecta identidad que hay entre ambos, el conocimiento de las criaturas es principiado de modo equívoco. Pues bien, a esta altura del texto, Escoto introduce su solución, en la que tanto hincapié hizo nuestro colega Enrique Maiocchi, que postula que la intelección divina de algún modo se extiende, protenditur, más allá del objeto primario hacia el objeto secundario, es decir, desde la esencia divina hacia la esencia de la cosa distinta de sí. Y a continuación los pasajes que los leo directamente en castellano, que son traducidos por Carlos Martínez. El pasaje 41 dice: este camino dice bien acerca de esto, que la esencia como razón que mueve es del todo indistinta, como si moviera unívocamente hacia sí misma en cuanto primer término del acto, y como si moviera equívocamente hacia el objeto secundario en cuanto al segundo término del acto. De tal modo que ni el intelecto, como es evidente, ni en la razón motora, ni en el inteligible, ni en el primer término, es necesario establecer distinción. Pero cuando se dice el acto es como equívocamente principiado en cuanto versa sobre un objeto secundario, no es más que, como si fuera más allá del objeto primario, su mismo extenderse hacia un objeto secundario en virtud de un principio objetivo que es equívoco respecto del segundo término. En el pasaje 42 dice: ¿pero qué es para un acto extenderse así? No es para ti una relación en acto ni una relación en el objeto primario respecto del secundario.
Por lo tanto, consiste en que el objeto secundario está referido al acto u objeto primario. Esto no se da sino teniendo algún ser, y así se sigue lo que se dijo antes. Pasaje 43. Por lo tanto, es falsa la imaginación que distingue el inteligir, para que sea sobre muchas cosas, como en muchas intelecciones. En efecto, no es necesario que haya alguna diferencia en el inteligir, en cuanto es como un medio entre la razón y el objeto primario, al cual le siguen los secundarios. Por lo tanto, es falso que los objetos secundarios sean términos inmediatos del inteligir, así como tampoco lo mueven, pues no son necesarios esos objetos para el acto. Sin embargo, se requieren en razón del término para que el acto sea de tal cosa, y esto indica una relación en el objeto secundario. Lo que señala Maiochi es que, considerando que los actos se diferencian por sus objetos, si el conocimiento divino de los objetos secundarios conllevase un acto equívoco, ya que cognoscente y conocido no son de la misma especie, entonces parecería que tal acto es distinto del acto por el cual Dios se conoce a sí mismo, que es unívoco, lo que Scoto rechaza. Cuando caen bajo consideración actos de la misma potencia, los objetos podrían ser origen de distinción. Sin embargo, en el caso divino, se trata de un mismo acto que se extiende, protende de un objeto a otro. Scoto toma de Enrique la noción de potencio para explicar ese único acto de intelección divina sobre objetos diversos, pero transformando parte de su sentido. Y precisa que ese extenderse no es ni una relación en acto, ni una relación desde el objeto primario hacia el secundario, como dice Enrique de Gall. Ese extenderse es descrito como un principiar equívoco, una operación inmanente, en la que no hay un cambio de sentido aristotélico, sino como un paso del acto virtual al acto formal, de la mera cognoscibilidad a la cognición concreta de las criaturas. Entre el objeto primario y secundario no hay un paso de potencia al acto, sino protensión. Los objetos secundarios están contenidos virtualmente en la esencia divina, pero se distinguen por su razón formal específica. Sí, todas las cosas están en Dios según su ser objetivamente inteligible, sin mover tampoco el intelecto primero al poner fin a su acto, pero solo secundariamente en cuanto incluido en el primer objeto virtualmente terminado. Como bien señala Marcos Aurelio, en Reportatio 1, distinto 45, se distinguen estos tres términos, formaliter, potentialiter y virtualiter. Formaliter es lo contenido formalmente como actualmente determinado y distinto. Y virtualiter es aquello que es efecto en la causa y patio, propiedad en el sujeto. Allí da el ejemplo del triángulo isósceles que contiene todas las propiedades de un triángulo. En cuestiones sobre metafísica 14, dice, por ejemplo, cualquier agente equívoco está en acto respecto del efecto, pero no porque posea formalmente un acto similar al del efecto, pues en tal caso no sería un agente equívoco, sino porque posee virtualmente el acto similar al efecto, dado que formalmente posee un acto más eminente. A su vez, Carlos Martínez Ruiz explica que en Ordinatio 1, distinción 3, Scoto explica la continencia virtual como cuando, cuando algo se entiende en otra cosa como parte de lo que se entendió primero, cuando algo se intelige en otra cosa como parte de lo primero inteligido, como término total de la intelección. El ejemplo es la relación entre animal y virtualmente contenido en la intelección de hombre. Cuando entiendo hombre, entiendo animal como parte de lo inteligido. Intelección virtual por su proximidad como lo inteligido en acto. Lo inteligido virtualmente no termina la intelección, pero es virtual por su proximidad al acto de la intelección. Como propuso Julio Castelo Dubra, tal vez la clave sea no pensar en la continencia virtual ontológicamente, sino que todos los objetos conocidos están contenidos en el objeto primario, que es la esencia divina misma. Volviendo a los objetos secundarios, estos no son necesarios en sí mismos para la intelección divina, sino que se requieren para que el acto sea de tal cosa, o sea, una especificidad formal. La misma intelección por la que se conoce al objeto primario es la que conoce a los objetos secundarios. Además, Scoto rechaza que la diversidad de objetos rompa la unidad del acto intelectivo, ya que ese extenderse solo implica que los objetos secundarios aportan un contenido objetivo específico al único acto de conocimiento divino. Capaz, tal vez acá haya que proponer que ello le sirve a Scoto para introducir la noción de ser inteligible,
O sea, la relación de imitación es posterior a los términos. El objeto tiene que tener un fundamento y la idea no es relación de imitación, sino que la relación de imitación es posterior a la idea divina, que es la criatura entendida en su ser inteligible producido. A partir del pasaje 48, Escoto desarrolla lo que también hemos trabajado, pero me va llevando el tema, es la noción de ens ratum, de ente certificado, que como sabemos aparece en dos sentidos, como lo existente y como lo posible eventualmente existente. En efecto, al ens ratum no le repugna ser, es decir, posee una constitución formal no contradictoria. Escoto retoma de Avicena, además, la noción de certitudo. Ente rato es aquel que se distingue, ante todo, del figmento, esto es, que no le repugna la existencia. La ratitud es el sentido formal, la posibilidad de ser. Tiene que ver con la entidad formal que proviene de sí misma y no depende de otro. Esa ratitud o posibilidad es independiente de la existencia. Lo que hace que sea un ens rato es la posibilidad, no la existencia. O sea, su firmeza le viene de sí mismo, de su constitución intrínseca. No depende de otro. Si bien Enrique había reducido muchísimo el ejemplarismo al ámbito de las ideas ejemplares, Escoto lo hace aún más. La ratitud no se funda en la dependencia ejemplar, sino en su constitución no contradictoria. Por ello, a partir del pasaje 54, se discute o se distingue entre objetos concebibles e inconcebibles, objetos o no de intelección. La constitución interna del posible, Escoto la atribuye a una cuestión de formalidad lógica que lo hace compatible con el ser. Su necesidad consiste en que necesariamente es posible, y ello quiere decir que no le repugna el ser, y nada más. En este punto podemos recordar que el ens puede tomarse en dos sentidos. Uno, lo que no incluye contradicción y se aplica al ente de razón y al ente real, o dos, lo que no tiene o puede tener existencia, lo que tiene o puede tener existencia fuera del acto. Este segundo sentido es más restrictivo que el primero, porque hay entes que existen en la mente, pero no pueden existir en la realidad, como los géneros y las diferencias. En este sentido, el 2 responde a lo que Escoto nombra como encerrado. A su vez, en el caso de Enrique, las ficciones o quimeras pueden ser pensadas, pero no pueden, sin embargo, existir extramentalmente. En cambio, se puede llamar ente a lo que no le repugna existir, aunque de hecho ahora no existe. En este sentido específico, ente se ratifica o verifica en todo lo que es pensable y no es contradictorio con la existencia y que es propiamente el objeto de la metafísica, como con la que habíamos empezado este trabajo. Creo que Escoto no asumiría que las quimeras sean objetos posibles, más bien para él son inconcebibles. Podríamos preguntarnos con Vicente Roy, artículo que dice, con la ratitud, lo que se toma como res arreo res, se intencionaliza dejando de ser una razón especulativa en el intelecto divino para ser una intención práctica de creación. Si la respuesta es afirmativa, la res ratitudine sería entonces posibilidad real metafísica de ser actual, dice Vicente Roy. Creo yo que hay que tener cuidado en no caer en una concepción megárica de la posibilidad. Creo que Escoto asume efectivamente que los objetos mentales ficcionales no caben en el orden lógico de lo posible, puesto que son incompatibles, no son ens ratum y en rigor no son inteligidos y tampoco llegarían a ser res arreo reris como análogo al sentido comunísimo de ser. Entonces, ¿qué son? Pues creo que para Escoto son meros productos de la imaginación y no todo lo imaginable posee ratio. Es más, me atrevería a decir que son nada, un conjunto vacío, sin extensión, porque los elementos que se quieren combinar no guardan coherencia interna entre sí, sino que se repugnan. Cuando Pérez Esteve dice, hago una cita larga de Pérez Esteve, pero me viene bien para esto, por el segundo requisito por el que el ente posible no incluye contradicción debe entenderse como la no repugnancia lógica para unirse de los dos términos o elementos formales o esenciales que constituyen ese algo posible, verbigracia en la proposición el mundo puede existir antes de que fuera creado por Dios, estaba expresada ya una posibilidad lógica para cualquier entendimiento. También la proposición es posible el unicornio o su equivalente, es posible que el unicornio exista. Todo esto es Pérez Esteve, ¿no? Aún no existiendo en la realidad, no encontramos repugnancia lógica en los elementos formales que lo constituyen, a saber, el ser caballo y el poseer un enorme cuerno en la mitad de su frente. La proposición
digamos, esta idea, es posible que el unicornio exista, expresa una posibilidad de lógica en la que la combinación de los términos unicornio y existir no repugna porque no encierra contradicción. Fin de la cita de Pérez Esteve. Digo yo, que cuando Pérez Esteve dice todo esto, creo que hay que saber distinguir acá lo siguiente. No se trata de si se puede combinar un cuerno con un caballo. De lo que se trata es que la esencia del caballo no es la esencia unicornio. Imposible lógico es la unión imaginaria de términos o formalidades incompatibles o contradictorias, cuya unión lógica resulta imposible para el entendimiento. En suma, se pueden imaginar objetos que no poseen cohesión interna, por tanto no son seres posibles. ¿Acaso la posibilidad lógica es la precondición y lo virtual es intelectual, no ontológico? ¿La ratitudo entis es lógica? No está contenida porque esté en otro lado, sino porque es distinta. Volvemos a la primera cuestión diciendo, todas las cosas se encuentran en Dios objetivamente según su ser inteligible y son términos secundarios incluidos virtualmente en el objeto que es el primer término, es decir, la esencia. Al parecer, postular la contradicción como pensable sería absurdo, puesto que si algo puede ser pensado, es posible. Claro que no todo lo que puede imaginarse supone una unidad. Más bien es la articulación de elementos simples en un todo incomposible. En suma, una imposibilidad lógica. En la ciencia divina, la imaginación no tiene lugar. No es la imaginación la facultad que se ocupa de la sabiduría. Y el conocimiento que de sí tiene Dios y la principiación de los objetos en él contenidos virtualmente es el conocimiento pleno, perfecto, absoluto. Parafraseando una frase archiconocida, aquí Dios no juega las ficciones. Pareciera ser entonces que el principio de no contradicción no cumple la función de límite del intelecto divino, como si le fuera imposible pensar a Dios la contradicción. Antes bien, dicho principio surge desde el intelecto divino que origina la naturaleza eidética, como se suele decir, de cada cosa, que en tanto inteligible es un posible lógico, y a la vez regula las composiciones posibles de tales naturalezas. Si los objetos secundarios son contenidos virtualmente en la esencia divina y es la esencia a la que se extienden los objetos secundarios, preguntar si Dios produce lo ininteligible es sostener que en la esencia divina se aloja la ininteligibilidad. Sostengo que Escoto acepta la contradicción en el orden de la omnipotencia divina, que en el instante en que quiere A puede no quererlo, pero no tiene sentido postular la contradicción en el ser intencional intramental. Una respuesta posible sería que pensar si la contradicción es posible en el orden de los objetos es un absurdo desde el inicio, puesto que principiar un ser inteligible, ininteligible, es ir en contra del postulado principal, el ser inteligible del objeto conocido. La razón interna de un ser, eso que le hace ser posible ser, per se, es pura inteligibilidad que le viene de sí, pero también y fundamentalmente de la esencia divina. Ya terminó. Estamos bien. Bien. Tal es así que cuando Héctor Salinas destaca justamente que la esencia divina constituye una ciencia real y metafísica, y en tanto que el conocimiento que Dios tiene de las cosas es real y metafísico y no solo lógico, el conocimiento de las esencias de los objetos secundarios es metafísico. Salinas se apoya para decir ello en una respuesta que da el propio Escoto en la distinción que tratamos. En efecto, cuando Escoto recupera argumentos a favor del ser de esencia del fundamento, en el pasaje 2, cuando trata de justificar la posición de Enrique de Gant, él dice en ese pasaje, voy directo al castellano, además, los correlativos son naturalmente simultáneos. Luego, Dios, al entender la piedra y la piedra entendida por él, son naturalmente simultáneos. Por lo tanto, como quiera que la piedra entendida por el entendimiento divino es entendida en cuanto otro respecto de la esencia divina, y esta ciencia de Dios es real y metafísica, no lógica, el término que terminaba esta intelección era una verdadera cosa. Por ello, Salinas se pregunta, ¿acaso no cabría pensar en una presencia real de los objetos secundarios? Se apoya para ello en la propia respuesta de Escoto en el pasaje 53, en alusión al pasaje 2 que acabo de leer, y aduce que Dios posee una intelección real y metafísica de la piedra. Dice el Sutil. Al segundo argumento concedo que desde la eternidad Dios entendió la piedra para sí mismo y esta comprensión era real y metafísica, no lógica. Y sin embargo, de esto no se sigue que la piedra sea más esencia que existencia, ni más comparada con el entendimiento divino que el mío.
De hecho, se sigue que, por lo tanto, la cosa siempre fue entendida, pero argumentar que, por lo tanto, la cosa existía o era real es una falacia en cierto sentido y simplemente. Fin de la cita. En suma, el orden de la imposibilidad se define a partir de un orden de posibilidades. Dado este mundo, genera su correspondiente marco de imposibilidades o partes incomposibles, que traen también lo imaginario, el unicornio. Un marco, como destaca Olga Larre, donde esto es esto y aquello es aquello. ¿Es el principio de identidad, como sugería Carlos Martínez, el que termina siendo limitante? Tal vez, creo yo, lo imaginable sea meramente una categoría humana que compone combinaciones que pueden ser ficciones o quimeras, da lo mismo, porque en última instancia lo que rige no es el orden del factum, sino el orden inteligible que, como he tratado de mostrar, se extiende de modo cierto y verdadero desde la esencia de Dios. Muchas gracias, Sol, Gloria, por la exposición y tenemos espacio. Pero lo dijiste, sí. Para preguntas. En el límite. El imaginario. El imaginario. Bien. Adelante. Recibo con mucha alegría el trabajo, porque yo te estoy citando en el trabajo anterior, veo que en este También siempre has cambiado y tenemos muchos puntos de coincidencia, ¿no es cierto?, en cómo entender lo imaginable, ¿no? Así que, digamos, en síntesis aparecería como un no ser. Entiendo, sí, ¿verdad? Sí, perfecto. No ser. En el esquema de Coto es no ser. Exacto. Es nada. Es nada. Y yo cambié de posición porque a partir de los intercambios que venimos haciendo voy corrigiendo la interpretación de este tema. Que no digo que este sea la posición final, al menos mía, pero fue corriendo el eje. Pero cuando hago esta tríada me parece que puede llevar a esa. Pero vinculándolo con lo que dijiste al principio de la jornada, vos defendés una visión de los posibles parecidos a Carlos. Sí, creo, sí. Como que tienen cierta autonomía. Sí. Es decir, sin embargo, salen de Dios. Sí. Lo que pasa que a medida que avanzo en la idea de Protencio, que es la que desarrolló Julio y Enrique, digamos así, siguiendo una línea. Sin embargo, cuando yo les pregunté, ambos dijeron, no, pero es articulable esta Protencio con una autonomía de los objetos, de los seres inteligibles, que per se, como dice en la distinción 43, son posibles per se. Sin embargo, yo no, lo que trato de evitar es caer yo, ¿no?, como una estudiosa de Escoto, en sentir que hay un inmanentismo asfixiante, pero finalmente es un inmanentismo asfixiante siempre que yo mantenga este análisis dentro de lo que es el intelecto divino. Porque cuando uno siente que ingresa un aire, una bocanada de novedad, digamos así, donde la alteridad realmente tiene peso, cuando aparece la cuestión de la voluntad, de la omnipotencia divina, que en estos textos no aparece, en estos que vi no las menciona, pero por ejemplo en la cuestión 14 de Condribetales juega todo el tiempo este tema, pero barajado con dónde aparece la voluntad, dónde aparece la voluntad. Entonces son dinámicas de pensar distintas, porque hay una búsqueda de salvar, si se quiere, el aliquid, digamos, lo otro que no es Dios. ¿Tenemos alguna pregunta, intervención de la sala virtual? La música no. ¿Qué tal? Para variar, no sé si me escuchan, no me veo, no estoy presentable en estos momentos.
Si te entendí bien, ¿Sí? yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mí me parece la idea fundamental, digamos, ¿no? Lo imposible es ininteligible, por lo tanto, no tiene ser inteligible, no tiene lugar en el intelecto divino. Y la quimera sería un ejemplo de un objeto imposible en ese sentido, no meramente imposible fácticamente, o como si hubiera alguna especie de criterio de orden ontológico, de decir, algunas cosas llegan a la existencia y otras no. Espero a la exposición de Olga, pero a mí me parece, si estoy en lo correcto, yo creo que no se ha advertido que hay como dos interpretaciones. Hay algunos que entienden la quimera en este sentido, como algo que por lo tanto no tiene un ser intencional. Pero a veces se desliza otra manera de entenderlo, que yo sospecho si no es lo que en alguna medida aparece en Enrique de Gato, que no estoy seguro. En Enrique, justamente la disidencia de Escoto, corríjame si me equivoco, la disidencia de Escoto es que para Enrique en alguna medida la posibilidad depende de Dios, porque Dios instaura un ser de esencia de las cosas, ¿no? Entonces, en ese modelo, la diferencia entre el hombre y la quimera es otra. Por eso la respuesta de Escoto es decir, no, la razón por la cual uno es posible y el otro es imposible es porque son cosas distintas, porque el hombre es hombre y porque la quimera es quimera. A saber, porque la quimera es incompatible. Entonces, todo lo que es posible puede llegar a existir, o podría haber existido, si la voluntad divina lo hubiese querido establecer. En ese sentido, a mí me parece que ahora no tengo los lugares precisos, pero hay dos referencias textuales muy importantes, pero muy al pasar, demasiado al pasar de esto. En algún texto de la Reportatio, él utiliza la expresión intellectus errans, Sí. ¿no? Que habría que reinterpretarlo como si significara equivalente a imaginación, no verdaderamente intelecto. Pero creo que hay algún otro pasaje, que no sé si es de la lectura o de la Quodlibet u otro, donde aparece la imaginación. O sea que, en el fondo, la quimera no es un objeto concebido. Yo enuncio algo, ¿no? Yo estaba pensando, creo que fue en Tucumán, que hubo una discusión, ¿no? Con otra colega, Sí. que rozaba el asunto de la contradicción pragmática, Sí, ¿no? sí, así fue. Claro, pero uno dice la contradicción pragmática, ¿no? Pues yo me contradigo porque digo que ahora estoy de pie, ¿no? Y es evidente que estoy sentado, ¿no? No sé, por ahí me estoy metiendo en un área que no domino, pero yo quiero contradecirme, pero no puedo contradecirme. O sea, no hay contradicción pragmática en realidad. No es que yo estoy sentado y estoy de pie al mismo tiempo. O sea, yo digo, enuncio, digamos, asumo la contradicción, porque en la enunciación digo que estoy de pie, pero en realidad estoy sentado. Sí. Pero en realidad no hay contradicción. O sea, estoy sentado. Estoy sentado. No serán dos cosas. Entonces, yo enuncio un objeto contradictorio, el cuadrado redondo, como si lo pudiera pensar. Pero en realidad lo que estoy diciendo es algo que es cuadrado y que es redondo. O sea, los conceptos son incompatibles y no se pueden discutir. Hago como si se pudiera discutir cuando en realidad no se puede, ¿no? Es un paradigma filosófico completamente distinto del hegeliano, de lo que ven en la contradicción
lo más verdaderamente real. Pero en este sentido, no hay nada que se pueda, que se resista a la contradicción. Te estás estrellando contra una pared. O si querés estrellarte contra la pared, podés estrellarte, pero la pared sigue estando ahí, ¿no? Entonces, yo lo entendería en ese sentido. Sí. A mí siempre me cuesta entender por qué la quimera es imposible. Porque una cosa es que vos digas un nombre irracional. Pero la quimera, ¿por qué es imposible? Es que yo creo que es una confusión, porque la figura mitológica de la quimera se la toma para expresar algo que tiene posibilidades contradictorias, no para un ente de una composición de la imaginación. En ese sentido, el ejemplo conflictivo, pero esto lo hemos discutido mucho con Carlos, es la montaña de oro. Sí, el capriciervo, ponele. O como dice Agustín en el de Trinitate, un sol más grande del que hay. Eso no sería un imposible. No, Ah, ese es un objeto de la imaginación. por eso, un triángulo cuadrado sí, pero Claro, la sí. quimera... Bueno, pero el capriciervo de las interpretaciones de Aristóteles debería ser en la quimera. sería la quimera. Claro, Sí. pero esa es la duda que tenemos de hace tiempo. Yo creo que no todos los autores entienden lo mismo por quimera. Es como un cierto desplazamiento, y me parece que en la bibliografía también. Pero entonces, por ejemplo, un mundo posible pero no real. Por ejemplo, que estemos todos acá reunidos, pero en lugar de estar el sol afuera, esté lloviendo. Sí. Es posible. Solo Sí, que Dios, sí, porque solo que Dios no lo quiere. porque la combinación no es contradictoria. Por lo tanto, Dios lo concibe. Mientras no sea contradictorio, estamos con posibilidad. Claro. Sí. Porque lo otro sería Ahora, la identificar lo construcción real con lo de la posible. Claro, implica la exactamente. imaginación. Ese tipo de construcciones implica la imaginación. Yo creo que no la descarta. Y creo que el problema está ahí, en que Coto no tiene instrumentos para tratar el tema, es decir, porque está basándose en el principio de no contradicción. Es decir, la imaginación es la loca de la casa, dice una. Claro, o sea, es una. Y bueno, y acá como le explico. Poesio, Claro, pero no sé, el centro de los sueños. Sí. Si tenemos problemas para explicar ciertos conceptos en el Coto, desde lo posible y lo imposible, desde el principio de no contradicción, en mi opinión tenemos problemas. Ni siquiera fuera, es decir, no. En realidad quedan después. Para mí, Tenemos una pregunta de Carlos. Sí, adelante. Me imagino. Algo por No estaba primero, me muero por Tenés que hablar. ¿No estaba habilitarte primero Hernán? el micrófono. Sí, pero no sé si me están escuchando en realidad. ¿Me pueden escuchar? ¿Se Sí, escucha o no? te escuchamos. Ah, ya, ok. Ahí está. Ya. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Mira, la Sí, Carlos, pregunta... deberíamos ir. Disculpen, A no ver sé si si- lo están escuchando a él, a Hernán. No. No sé si lo Nosotros tenemos audio, ¿no? no sé si lo están escuchando a No sé Hernán. si alguien Yo les de dije la sala que podría hablar. No, Hernán estaba Carlos, primero. parece que no te escuchan ni siquiera a ti. Ah. Ujú. No, Sí. No, nosotros habíamos silenciado a todos. Aquí está apagado. Sí. En la campanita. Silencio. A ver ahí, Habla. Carlos. Estamos sin... Ahí está. Ya. Ahora sí, Carlos, Ahí perdón. parece que... no, vamos a Sí, retomar Hernán. y explico yo. Yo había dicho que Hernán había preguntado o quería Sí. preguntar antes de mí. Y Hernán empezó a hablar, pero ustedes no nos escuchaban. Ah, perdón. Parece que corresponde que hable primero Hernán, que había levantado la mano antes. Sí, no, pero el problema era que no teníamos el altavoz, no estaban silenciados, perdón. Sí. Ok, ahora sí. No Perfecto. aparezco, pero bueno, porque no estoy muy presentable. Ja. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo están, ¿Cómo está, colegas? Hernán? Aquí, escuchando atentamente. Y había una cosa que me llamó la atención, precisamente sobre las cosas imaginarias, ¿no? O sea,
Y me hiciste recordar el pasaje al comienzo de la cuestión tercera del Quodlibet de Escoto, cuando él distingue, la traducción está de Aluntis, bueno, es lo que hay, ¿no? Eh, que toma, él traduce res por ser, ¿no? Entonces ahí ya introduce una gran confusión. Pero en el fondo la pregunta de Escoto es, ¿cómo se entiende res? Y él distingue el sentido más extenso, comunissime, eh, comune y stricto, ¿no? Entonces, en el primer sentido, eh, Escoto dice que cosa o ente es todo aquello que en sí mismo no se contradice. O bien, y aquí cabe todo, o sea, el ser real y el ser de razón. O sea, la única diferencia está en que los seres de razón no pueden existir, no pueden tener lugar fuera del intelecto o sin actividad del intelecto. En cambio, los seres reales, que es el sentido ya más común de ser o de cosa, eh, ahí estaríamos hablando ya de algo que puede tener una existencia que no dependa del intelecto. Entonces aquí, por ejemplo, estamos hablando de lo posible. ¿Qué es lo que hace imposible en todo caso los seres de razón? Que dependen precisamente de un intelecto. Algo que decía ayer, por ejemplo, eh, cuando intervine después de la ponencia de Marco Aurelio, ¿no? Del hecho de que los sueños, una vez que el que sueña despierta, dejan de existir. Pero mientras el que sueña sueña, eh, estos sueños tienen lugar. Entonces no son nada. Y eso yo creo que es un punto importante que tendríamos que distinguir cuando hablamos de posibilidad. Porque en el sentido más amplio, ser o cosa, se opone a la nada. Y en el segundo sentido, en el sentido más común, aquello que puede existir en la realidad, el no ser se opone al ser. O sea, lo posible se opone a lo actual, ¿no? O sea, en ambos casos estamos hablando de algo real. Pero todas las criaturas, si bien son reales, son posibles, ¿no? Esa posibilidad le está dada y depende completamente de Dios, ¿no? Pero está este hecho de que pueden tener lugar. Entonces, aquí voy a estirar un poco mi crédito, ¿no? Y decir que en este sentido, para Escoto, a Escoto le da lo mismo si es que las cosas existen o no. Porque estamos hablando de lo mismo. En tanto posible, es la misma cosa. Es lo que Kant, vuelvo a sacarlo a la palestra, es lo que Kant va a decir 400 años después, ¿no? Que no, 100 táleros posibles no son más que 100 táleros reales o existentes. Sí. Entonces, creo que habría que hacer esta distinción a la hora de Eso posible. eso estamos trabajando y lo tenemos presente. Por eso, justamente con eso es que nosotros, bueno, voy a hablar en lo personal, que lo que estoy planteando es que lo que se llame imposible, llámese como quiera o hagamos la combinación que nosotros decidamos, es digamos, no hay una contradicción a priori, sino que es una consecuencia de donde la posibilidad es lo dominante, no lo real, no lo que alcanza la existencia, sino lo concebible, porque la inteligibilidad es constitutiva de la posibilidad, porque lo posible en este marco que venimos trabajando de Escoto es lo que posee un ser inteligible. Entonces, el término, si nosotros decimos la contradicción de lo inconcebible, lo inconcebible es un juego imaginario que nosotros podemos hacer a partir de que se nos posibilita el pensar desde razones formales que son concebibles para el intelecto. Después yo puedo decir círculo cuadrado, pero eso lo que estoy haciendo es poner en palabras a lo que el conocimiento humano a lo que mi conocimiento humano finito alcanza como inconcebible. O sea,
¿Qué es lo más inconcebible que nosotros podemos decir? Combinar dos entidades simples que se contradicen, que se repugnan. Entonces digo círculo cuadrado. Entonces lo que yo estoy planteando, lo que entiendo yo en este planteo escotista es que justamente no me está limitando, que es lo que Olga me dice, has salido de esa posición porque en otras discusiones me parecía que la voluntad divina era la que determinaba. Lo que estoy planteando aquí es que, en todo caso, como sugirió alguna vez Carlos, lo que limita es el principio de identidad, no el principio de contradicción. Lo que está diciendo Escoto es que las ideas tienen razones formales, cuando describe lo que es la unidad de identidad, que dentro de sí una cosa es idéntica a la otra, dice la definición. Eso sería una entidad a la que si yo le opongo justamente lo contrario, podemos hablar de una incomposibilidad. Pero es a posteriori. ¿Eso significa que Dios no puede pensar o que Dios tiene un límite? De ninguna manera, si Dios piensa todo lo pensable. En todo caso, nosotros empezamos a discutir si es pensable la quimera, si es pensable el unicornio, este juego de la imaginación que se nos permite a partir que concebimos las identidades y vemos si son posibles de combinar. Sí, es una Es que Yo ahí, para mí es humano. sí, ahí, por ejemplo, perdón, no sé si me Sí, escuchan perdón. todavía. Sí, Ahí es. en el caso de las quimeras, precisamente está el hecho de que, bueno, son pensables, entonces no son nada. ¿Qué es lo que entra en juego ahí también? El hecho de que explícitamente está la certeza de que lo que yo pienso como quimera no me lo voy a encontrar en la realidad. O sea, hasta ahora, podríamos decir, ha pasado un poco de tiempo, hasta ahora no hemos encontrado una quimera en la Tierra, pero eso no quiere decir que en otro planeta, en otro lugar del universo, no pueda efectivamente haber una quimera. De hecho, algo, ni si, porque recuerdo este animal que presenta Horacio, el poeta latino, al comienzo de la Ars Poética. Tomen, si quieren, algo con cuerpo de león, cabeza de mujer, etcétera. Entonces, y esto es lo que hacen los poetas que no siguen ninguna, ninguna regla, ¿no? Entonces, ese esperpento tiene, por así decirlo, la descripción contiene en sí el hecho de que no lo vamos a encontrar en la realidad. Entonces, es imposible en la medida en que yo ya acepto que es algo imaginario. Entonces, podríamos decir que el fundamento precisamente de la imposibilidad de la quimera no está en sí, sino que está más bien en el hecho de que, al menos hasta ahora, no nos hemos encontrado con una por la calle. Yo El creo día en que que lo no. hagamos, Yo Ese justamente, es el Hernán, otro concepto de quimera. claro. Yo creo Que es dependiente como si estuviera mirado desde una posibilidad fáctica. Hay algún criterio que no sé cuál es, por el cual habría algunos posibles que son realizados o que han sido realizados hasta ahora. Esta sería una manera de entenderlo. Light, digamos, ¿no? Y hay una manera heavy que es pensar que la quimera representa, quizás inadecuadamente, un objeto que es intrínsecamente contradictorio. Entonces, en ningún mundo posible podría ser realizado. Así lo veo yo. Sí, Claro. estoy entendiendo. Estamos discutiendo eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que entendemos por quimera o qué es lo que están entendiendo estos autores? Claro. Que probablemente Claro. no todos lo entiendan de la misma Claro. manera. no, y quizás entonces, para precisar lo que habías dicho tú, Gloria, es precisamente que es incompatible. O sea, en el fondo, no habría, Claro. en los elementos de una quimera, no habría una oposición, digamos, una oposición que lo convierte en contradictorio, ¿no? En la medida en que es un animal. O sea, podríamos decir que es incompatible. O sea, pero a priori, por ejemplo, per se, no es que haya una incompatibilidad, por ejemplo, en un Hay animal que una trampa en tuviera... el concepto, ¿sabes, Hernán? Yo creo que lo Ujú. que pasa es una trampa del concepto. Llamémosle como quiera y hagamos las combinaciones que quiera, lo Ajá, que se quiera, digamos,
Lo que está diciendo Scott es que hay objetos que son imposibles porque son impensables, aun cuando nosotros, cuando queramos dar ejemplos, los ejemplos que usemos sean ejemplos que decimos, no, che, pero si yo lo estoy pudiendo combinar, de hecho mi cabeza lo está armando cabeza de león, cuerpo de gato, pero lo que está planteando Scott de fondo es, no importa la apariencia o lo que la imaginación dibuja, sino lo que estoy planteando es que vamos a entender imposible aquellas entidades, o sea, aquellas razones propias que se repugnan, que no pueden armar una identidad. O sea, que la identidad, en realidad, como vos bien dijiste, es un mamarracho que arma la imaginación, pero no porque sea mamarrachoso tener cuerpo de león y piernas de gato, sino porque esa entidad no tiene una razón propia, porque sus elementos se repugnan. Eso es lo que entiendo yo, que la trampa está en nosotros mismos, digamos, al dibujarla, digamos, al ser capaz de decir, pero acá está el dibujo. Pero el carácter de esa repugnancia pregunta es de lógico. Carlos. Sí, con esto ya termino, me quedo callado. Perdón, La sí. repugnancia, entonces la pregunta es, ¿la repugnancia entonces es lógica o es fáctica? No, no, En yo, otras palabras, ¿es lógica, vamos. incompatible? Esa es la pregunta. Porque, claro, porque si fuera lógica, ahí estamos hablando de una contradicción. Y una contradicción a priori. Si es fáctica, estamos hablando de una incompatibilidad o de, por ejemplo, lo que iba a decir, un animal que tuviera branquias y pulmones. Sí. Es superfluo. Uno de los dos sería superfluo dependiendo del lugar donde vive. Entonces, o que tenga cuerpo de león y cabeza de tortuga, lo que sea. Entonces, ¿cómo va a vivir? Pero esa ya es una imposibilidad o una incompatibilidad fáctica. Entonces, de antemano, dependiendo de nuestra experiencia, decimos, ok, esto no puede tener lugar, no puede existir. Eh, pero si ya fuera lógica, ahí yo creo que estamos con el principio de contradicción. O sea, si es una incompatibilidad lógica, ahí nos estamos contradiciendo y no decimos nada. Y ahí entra contradictorio es un círculo cuadrado, por ejemplo. Ya, con esto me quedo callado. Muchas gracias, Gloria, por su paciencia, a todos ustedes también. Sí, Carlos. Sí, bueno, se acumularon muchos temas. Ahora tenía uno solo, ahora tengo un montón. Pero primero te quiero agradecer, Gloria, por tenés una capacidad que es tan importante para trabajar en equipo de recoger todo y de recoger un pensamiento conjunto, que como has hecho en tu ponencia, que avanza mucho sobre lo que habías presentado en Tucumán, según he podido registrar. Así que muchísimas gracias. Con relación a la discusión esta de la quimera, no era ese el motivo de mi intervención, pero quiero decir esto. Eh, la clave digamos, de la noción escotista de composibilidad o de contingencia es, mejor dicho, de posibilidad, es su diferencia respecto de la factibilidad. Escoto demuestra a la saga de Avicena, ¿sí?, que una cosa es ser imposible y otra cosa es no ser factible. En tiempos voy a volver a mi ejemplo, en tiempos de Escoto, un acelerador de partículas, ¿sí?, no era factible. Pero en el análisis escotista, si yo lo entiendo bien, siempre fue posible, porque no es intrínsecamente contradictorio. Y con relación al ejemplo de la quimera, me parece que hay que ceñirse al ejemplo que pone Escoto, o mejor dicho, al marco eh, eh, en el que lo presenta, que es su tesis de que Dios es origen de la no solamente, que Dios es origen de la imposibilidad.
en un sentido muy acotado. ¿Por qué? Porque es el autor de las partes incomposibles, dice. Y ahí pone el ejemplo de la quimera. Digamos, me parece que hay que restringirlo ahí. Y el ejemplo de la quimera, como bien señaló oportunamente Olga, o sea, en ese contexto entraña un problema meriológico, que para mí, aunque todavía no lo he seguido, tiene que ver con las formalidades. ¿Por qué sería Dios autor de la imposibilidad en tanto y en cuanto es autor de las de las partes que son incomposibles, como en el caso de la quimera? Así, a riesgo, porque todo, Sí. no lo he estudiado, porque es un problema de formalidades. Sí, claro que es un problema de formalidades. O sea, aquí se trataría de una meriología, pero intencional, por el lado de el tipo de relación que establecía Boecio en el Tratado sobre las Divisiones, entre la especie y el género, que es un caso particular de relaciones entre partes y todo. Aplicado al caso de Escoto, yo me anticipo pensando en voz alta, que se me venga, pero digamos, no le he analizado, probablemente sea debido a que las formalidades no son arbitrariamente composibles, porque si no, no serían formalidades. Se es forma de algo, no de otra, no se forma independiente. La cabeza de león es impensable fuera del león. Y me parece que por ese lado va la incompatibilidad. Pero eso es una... Por eso, Carlos, solo me digo esto nomás. Entonces, por eso a mí el ejemplo de Pérez Esteves, que dar el unicornio, caballo, que sí puedo pensar con unicornio, es un ejemplo errado, se Sí, queda medio camino. para mí sí, Digamos, para mí sí, para mí sí. Pero bueno, lo que yo quería decir es una contribución, si se quiere, porque sí, me pareció muy interesante lo que vos dijiste sobre que por momentos, cuando hablabas sobre la contradicción y demás, lo de Escoto te parecía o temías que te terminase pareciendo un inmanentismo asfixiante, dijiste, porque ¿cuándo aparece lo otro? Que me parece que ese es el gran problema que planteaste y es una pregunta súper interesante, porque dijiste, lo otro aparece con la voluntad, ¿no? La voluntad crea la alteridad, efectivamente. Pero, y esto lo pienso ahora, pero ojo, porque también se puede salir en el ámbito no solamente de la, digamos, de la voluntad y de la decisión, sino de la intelección. A lo mejor, es como para que lo pensemos, Gloria, porque desde el punto de vista de de la ratitudo entis, ¿no será que la ratitudo entis, pensada como la piensa Escoto, contra Enrique, ¿no? Eh, ofrece una posibilidad de pensar ahí justamente la alteridad? ¿En qué sentido? En el sentido del principio de identidad que funda. El principio de identidad no lo funda Dios. O sea, el principio de identidad de la res. Justamente eso es lo que le discute Escoto a Enrique, porque para Enrique la ratitudo entis, por eso se ocupa de eso Escoto, ¿no? En la 36. La ratitudo entis es la intelección divina que da lugar al ser de esencia, ¿no? Es porque es inteligido. ¿Mm? Y Escoto me parece que, no, dice explícitamente que la intelección no ratifica, no puede, o sea, la ratificación no puede provenir de otro, avalio, sino que es AC. claro. Y entonces ahí hay algo que si querés, la apertura, se le estaría escapando a Dios. Dios puede proporcionarle el ser inteligible. Sí, claro que es el ser inteligible, pero el ser inteligible entendido como lo entiende Scott, es decir,
no reificante. No sé, por ese lado lo pensaría, ¿no? Una alteridad en el sentido de la identidad AC que posee la res, que es metafísica, pero no es metafísica tradicionalmente. Muchísimas No es la gracias. metafísica de Tomás, no es la estructura de la cosa, es una metafísica trascendental. Vos citaste el prólogo de las cuestiones sobre la metafísica, y Scott está haciendo valer eso. Yo estoy pensando de otra manera la metafísica como ciencia trascendente, ¿no? Bueno, no sé, cabo suelto, pero como para que lo pensemos y no olvidarme, Gloria, que me pareció muy interesante esto lo de la, ¿cómo dijiste? El inmanentismo asfixiante, de que a ver si se puede salvar. Muchas gracias. Gracias.